Hoy voy a iniciar una serie nueva de 4 mensajes en diferente tiempo que le he titulado Ser como Jesús. Diga conmigo, ser como Jesús. Este es el título de la serie que vamos a estar empezando el día de hoy, Ser como Jesús. Y el tema que hoy nos aborda es Actúa como Jesús. Quiero empezar que si necesitamos ser como Jesús, entonces necesitamos empezar a actuar como Él. Para muchos no les he desconocido que a mí de pequeño me gustó mucho el básquetbol y lo sigo practicando, ya no como antes, ya no tengo la misma condición. Pero en mis tiempos mozos de basquetbolista defendí los colores de la técnica número 5, después defendí los colores de la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE, fui becado por el deporte para jugar básquetbol en la UANE, después fui becado para jugar para la selección de la Universidad Autónoma de Coahuila, la UAC, y estar en la selección B del estado de Coahuila. De manera que el básquetbol para mí es el deporte preferido. Me gusta, no solo jugarlo, me gusta verlo. Tuve la oportunidad de ser árbitro en primera fuerza de básquetbol y en su momento de ser entrenador del equipo de mujeres de la UAC, las lobitas de la UAC, de la preparatoria. Así que todo gira alrededor del básquetbol para mí. Cuando yo era pequeño, o estaba más jovencito y jugaba, a mí me gustaba ver los partidos de la NBA, es decir, los profesionales de los Estados Unidos. Y ahí estoy viendo yo el partido sentado, mi madre se ha de acordar. Mi padre, en la casa de mi padre, tiene un terreno muy grande hacia atrás y me puso una canasta, una canasta para practicar. Y entonces mientras yo estaba mirando el básquetbol, miraba una jugada de alguien y decía, wow, mira lo que hizo, mira cómo se quitó al defensivo. Y entonces yo me salí, agarraba la pelota y no importando que era la noche, teníamos foco, yo empezaba a imitar el movimiento que aquel hombre había hecho. Y entonces yo me imaginaba que estaba el defensivo, un defensivo imaginario detrás de mí, y decía, él me está agarrando así, entonces voy a hacer lo que él hizo. ¿Qué hizo? Giró para acá. Y ahí estoy horas haciendo movimientos, de manera que cuando iba a jugar, estaba ya en un juego. Todo eso que yo había entrenado, que yo había imitado, lo había puesto en práctica. El entrenador me decía, oye Samuel, ¿cómo lo hiciste? A ver, le dije, no maestro, es que yo, entrenador, yo lo miro en la tele y trato de hacer lo que él hace. Lo hacía. ¿Saben una cosa? La imitación es parte fundamental de la vida de un cristiano. Escuche lo que dije. La imitación es parte fundamental de la vida del cristiano para tener éxito. El apóstol Pablo es quien nos habla de la imitación como un punto importante de un verdadero discípulo. Corrijo la palabra cristiano para poner la palabra discípulo. Porque Jesús no nos envió en Mateo 28 a ser cristianos, nos envió a ser discípulos. En la carta a Timoteo, en una de sus 2 cartas a Timoteo, Pablo escribe y le dice a Timoteo que sean imitadores o que imiten la fe de quienes los instruyen. Le dice, dile a la iglesia que imiten la fe de quienes los enseñan y de quienes los instruyen. El mismo apóstol Pablo en otra de sus cartas menciona y dice, sean imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. En los evangelios encontramos cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es un punto importante, porque la palabra en arameo que se utilizó para poner en español la palabra aprendan es la misma palabra que se utiliza para indicar a alguien que imita. Es decir, el texto de aprendan de mí que dijo Jesús también se puede leer, imiten mi humildad
imiten mi mansedumbre. Entonces la imitación es parte fundamental de lo que nosotros somos como discípulos de Jesús. Para ser como Jesús necesitamos actuar como Él. Amén. Dígalo conmigo. Para ser como Jesús necesito actuar como Él. ¿Cómo actuaba Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cuál era el impulso de sus acciones? ¿Qué lo impulsaba a hacer lo que hacía? Ahí es donde empieza el carácter y la visión del verdadero discípulo de Jesús. Entender qué era lo que impulsaba a Jesús para actuar como actuaba. La respuesta es, ¿cuál era ese motor? A la respuesta a qué lo impulsaba es su amor. Su amor reflejado a través de la compasión. El amor tiene muchas facetas, pero una de ellas para mí, por lo que la Biblia describe en el ministerio de Jesús, la expresión más grande del amor es la compasión. Apúntelo, que no se le olvide. Si yo quiero empezar a actuar como Jesús, tengo que tener un corazón que esté lleno de compasión. Permítame definir lo que el diccionario habla sobre la compasión. El diccionario dice que la compasión es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. Repito, compasión es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Repito, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento. Y ahora entendemos cuál es importante. Si me pueden prender por favor el aire aquí arriba, y no sé si abajo también, pero aquí ya siento mucho calor. Yo me recuerdo cuando estaba el templo antiguo. ¿Alguien se acuerda del templo? No antiguo, del viejito, sino cuando todos no teníamos estos aires, que teníamos las ventanas aquí. ¿Se acuerdan? Que abrían las ventanas para que entrara el aire, pero aquí arriba era como 20 kilos menos del todo el sudor que traíamos. Terminamos empapados. Gloria a Dios porque ya tenemos airecito y ahora sí ya no sufrimos tanto. Entonces entendemos que para poder actuar como Jesús es necesario la compasión. Voy a hablar 4 puntos donde se dirigió la compasión de Jesús. Y que es lo que Dios espera o Jesús espera que usted y yo, Betel, imitemos. Imitemos. Usted no haga las cosas para que digan que soy de Betel. No, usted haga las cosas que Jesús hizo para agradar a aquel que nos llamó y nos está pidiendo que hagamos lo que Él nos ha pedido. Número 1, por compasión alimentó a los necesitados. Y voy a empezar por el aspecto social, porque quiero terminar con un punto para mí importante, así que voy a empezar de menos a más. Primero, hablo sobre lo social. Por compasión alimentó a los necesitados. Jesús alimentó a necesitados. Sí, vayan conmigo a Mateo capítulo 14, verso del 13 al 18. Y este texto me va a ayudar para el primero y el segundo punto, porque aquí vienen los dos primeros puntos que tengo. Mateo capítulo número 14, verso 13 al 18. Perdón, Mateo 14. Perdón.
Del 13 en adelante. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo, puede subrayar en su Biblia la palabra compasión. Aquí empieza todo. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban entre ellos enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino solo 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: tráiganmelos. Veamos con el detalle el verso 15. Los discípulos le dicen al Señor: Señor, para que entendamos el proceso, Señor, ya termina la reunión, ya no enseñes mucho, hombre. Corta tu enseñanza, corta tu servicio. Tal vez el Señor les ha de haber dicho, porque aquí viene la cronología de alguien que está escribiendo el suceso. Pero me imagino que en la plática tuvo que haber otra situación. Y esa es la que yo me tengo que imaginar para poder expresarle a ustedes lo que sucedió. Jesús le dijo: ¿y por qué tanto afán de que yo termine mi servicio? ¿Por qué quieren que yo termine de predicar o de enseñar? Señor, es que ya es noche, hay mucha gente, miles, se van a cerrar las tienditas y ellos tienen que regresar a su casa, y me imagino que quieren cenar. Por lo tanto, termina para que se vayan temprano y encuentren una tienda abierta y se compren un hot dog, se compren una hamburguesita, se compren unos taquitos. ¿Qué más se les antoja? ¿O vienen todos ayunando? Que compren unos fritos, aunque sea, y se vayan. Y entonces Jesús volteó y les dijo: no tienen necesidad de irse. Las palabras anteriores a esas dice: tuvo compasión de ellos. La compasión de Jesús es integral. Él no solo mira un detalle o una cosa de una persona y las demás las deja a un lado. Para Dios es tan importante el espíritu, el alma, como también el cuerpo. Y Jesús le dijo: bueno, que no se vayan, denles ustedes de comer. Y esta es la expresión de Dios para Betel esta tarde: denles vosotros de comer. Y tal vez alguien estará pensando, como los discípulos: Señor, 200 denarios no es suficiente para comprar tanto alimento para tanta gente. Y un jovencito, alguien dijo, uno de los apóstoles: pues encontré un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor dijo: no, tráiganmelos. Tal vez alguien estará diciendo: pastor, pero es que yo no tengo una fundación. Pastor, pues a mí me gustaría hacer, pero usted sabe que mis finanzas pues no son como para ayudar a todos los migrantes de esta ciudad. Pastor, usted sabe, pero pues hay gente hasta muy, ¿cómo se llama?, religiosa, que dice: pues la Biblia dice que a los pobres siempre los van a tener. Con lo que tengo no me alcanza para alimentar a toda la gente que sufre en África de hambruna. ¿Y quién dijo que el Señor quiere que hagas eso? La pregunta es: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? Pastor, es que yo en mi casa tengo unos panes. ¿Es suficiente para ayudar a alguien? Pastor, es que me sobró comida en la casa. ¿Por qué la tiras? Mejor guarda la refrigeradora y cuando venga alguien que lo necesite, dile: aquí te ofrezco esto. Jesús dijo: estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve enfermo y fueron a verme. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron. Y todos voltearon
atribulado. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Y dijo: por cuanto se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Yo tengo que extender mis manos. Jesús actuaba con compasión en lo social. Nunca actúe con desprecio cuando alguien le pide una moneda. Y si no tiene realmente una moneda, tampoco actúe. Yo he encontrado personas que cuando alguien se le acerca con un desplante dice: no tengo. Si usted realmente no tiene, acérquese y dígale: no tengo, de verdad no traigo ahora, pero permíteme orar por ti, permíteme darte una palabra. Nunca pase por desaprevenido. El Señor, dice la Biblia, que muchas veces nos han visitado ángeles y no nos hemos dado cuenta. Nunca sabes si Dios va a probarte. Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Y un día va a poner una persona para ver si lo estás imitando a Él. Él va a poner a una persona, a una familia, para ver si realmente tienes un corazón compasivo. Y qué terrible va a ser cuando le falles al Señor. Porque las puertas financieras se van a empezar a cerrar. Y digo esto porque la Biblia dice que el que piensa en el pobre, en el día malo lo va a librar el Señor. Nuestra ciudad están llegando muchas personas. Pero eso no tiene que ser paranoia para nadie de los que estamos aquí. Piense que es la oportunidad para actuar como Jesús. Tal vez su vecino está necesitando. Tal vez sabe que alguien está batallando. Dígale: no tengo mucho, pero en lo que puedo te voy a ayudar. Hace poco me habló un pastor amigo y me dice: amigo, con mucha pena quiero pedirte un favor, ayúdame. Digo: mira, no tengo mucho, pero lo que tengo te voy a apoyar. La verdad no tengo mucho, pero en mi corazón te voy a enviar esto. Y después me agradece el pastor y me dice: es que no tenía leche ni para la niña. Tu iglesia es muy pequeña y aún no dan lo suficiente para el mantenimiento. Uno nunca sabe si abre las puertas o las cierra. El que piensa en el pobre, no tienes que tener mucho. Moisés le dijo al Señor: ¿y cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Pues tengo un palo, esa es la que vas a usar. Usa lo que tienes. Usa. ¿Por qué no piensas un día y decir: voy a hacer? Si alguien sabe hacer galletitas, alguien sabe aquí de las hermanas o hermanos hacer galletitas de esas chiquitas, como jarascas, alguien tiene la habilidad para hacerlo, levante la mano. Amén. Las demás hermanas no saben cocinar, ¿o cómo le hacen? Compran o pura marucha, ¿no? Y voy a ir a repartirlas ahí donde está esa gente. Algo que no gaste mucho, pero que demuestre que está actuando como Jesús. Momento de que imitemos al Señor. El Señor dijo: no tienen que irse, denles de comer ustedes. Pues no tenemos mucho, 5 panes, 2 peces, eso es suficiente. Y yo le voy a decir una cosa: mientras usted ponga en Dios, en sus manos, lo poco que tiene, Dios se va a encargar de hacerlo mucho. Lo mucho. En segundo lugar, por compasión sanó a enfermos y liberó a cautivos espirituales. Repito: por compasión sanó a enfermos y liberó a cautivos espirituales. Verso 14 del mismo capítulo 14, hablando de la compasión, verso 14 dice: y tuvo compasión de ellos y los, dígalo fuerte, y los sanó. Para poder entender bien este punto, es necesario analizar una declaración que quiero que pongan mucha atención, porque de aquí va a surgir todo. Es una declaración que Jesús hace aludiendo
a Isaías, que ya había declarado sobre Jesús lo siguiente. Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando lo tengan, digan amén. El Espíritu del Señor, habla del Espíritu Santo, está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hacer esto es actuar como Jesús. Para lograrlo necesitamos un elemento fundamental e indispensable, que es la presencia del Espíritu Santo. Escuche, ¿cuántos han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? Voy a reclasificar. Una cosa es recibir al Espíritu Santo, otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, otra cosa es ser ungidos por el Espíritu Santo. No confundamos. La Biblia dice en Efesios que cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino sobre nosotros para hacer su primer función, que es sellarnos. Es decir, en el mundo espiritual yo lo miro a usted y no miro nada, pero los demonios lo miran a usted y dicen: ese le pertenece a Dios. El diablo ve y dice: ese que va ahí le pertenece a Dios. Porque en lo espiritual se mira quién tiene el sello. Pero también los demonios dicen: ese que va ahí va a la iglesia, pero no tiene el sello, no es de Dios. Así que cuando yo pregunté, no estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, no estoy hablando de la llenura, no estoy hablando de la unción. Estoy hablando que cuando tú viniste a Cristo, el Espíritu Santo tuvo que venir sobre tu vida. Si hiciste tu declaración de fe con convicción y veracidad, entonces todos deben de tener al Espíritu Santo. Ahora vuelvo a preguntar: ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Ahora bien, si yo tengo el Espíritu Santo, mi corazón debe funcionar con compasión. Ay, pastor, ¿yo cómo puedo saber que el Espíritu está obrando en mí? Cuando empiezas a actuar como Jesús. No le busques tres pies al gato. No hay un tabulador. Cuando tú empiezas por sí solo a actuar como Jesús, a ver las necesidades, a tener prioridades correctas, entonces quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra perfecta dentro de tu vida. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para actuar. Por eso tuvo compasión de los pobres, pero también tuvo compasión de los enfermos. Y dice la Biblia: y los sanó. Sin la presencia del Espíritu Santo no operan los dones y no opera la compasión en nosotros. Repito, sin la presencia del Espíritu Santo los dones no operan y la compasión en nosotros tampoco. Y somos indiferentes. Amén. Hay gente que escucha, una vez me tocó escuchar a alguien, yo paraba oreja y llegó una persona y eran cristianos, estoy hablando de gente cristiana, y estaba hablando y dijo: ay, no, hombre, de veras, es que traigo un dolor de estómago, me siento mal.
y la verdad ya no aguanto, y la otra persona viéndola, también cristiana, y se la queda viendo, ¿cómo actuaría usted? ¿Qué haría usted? Sinceramente, ¿qué haría usted? Oye, ¿me permites orar por ti? Dios espera que antes de que le digas, pues cómprate una aspirina, una amoxicilina, mira qué bueno sabe la hierba esta. Antes de eso, ¿qué esperaría Jesús? Que ores. Pero esta persona le dio una palmadita y dijo, no hombre, pues échale ganas, hombre, al rato te compones. Cuando alguien no tiene el Espíritu, es indiferente. Puede ver el dolor ahí y no es movido a hacer algo. Pastor, ¿pero qué puedo hacer? Orar. Lo primero que uno debe hacer es orar. Iba Pedro y Juan a la oración a las 3 de la tarde de la hora novena. Iba a orar y había un hombre mendigando, pidiendo dinero. Es verdad, no mintieron los apóstoles, no traían dinero. Pero cuando vieron la necesidad, no le dijeron, hombre, al ratito que salga. No le dijeron, pues no traigo, hombre, a la vuelta. Fíjese lo que hicieron. Ellos sabían el poder que había en ellos del Espíritu Santo y tenían un corazón compasivo porque fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés y le dijeron, míranos. Esa palabra es poderosa. Míranos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Dice la Biblia que en ese momento tronaron los huesos y aquel hombre se paró. Cosas como estas era el pan de diario en la iglesia de los Hechos. El problema es Dios. El problema no es Dios, porque Dios nunca cambia. El problema no es su palabra, porque su palabra y sus promesas están ahí. El problema es nuestro corazón. ¿Escuchó lo que dije? Nuestro corazón. Usted puede venir muy elegante a la iglesia, puede venir muy guapo a la iglesia, puede levantar las manos. El problema es el corazón. Dice la Biblia que Él conoce las intenciones del corazón. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejísimos. Si en tu corazón no está el Espíritu, vas a ser ajeno al dolor de los demás. Y te voy a decir una cosa, el mismo poder que operó en Jesús, dijo el apóstol, es el mismo poder que opera en la iglesia. El mismo, ¿no le da gusto saber que el mismo poder que operó en Cristo Jesús para levantar a los paralíticos y revivir a los muertos, es el mismo poder que está con usted, que está conmigo, que está en Betel este día? Porque ese poder se llama Espíritu Santo. Y en los últimos días mi oración es, escuche lo que le voy a decir. Le he pedido al Señor, yo en esta iglesia vi milagros poderosos. De veras. Vi gente libre, endemoniada. Aquí, yo tocando, ministrando y viendo. Y muchas veces ministrando nos tocó. Y le he pedido al Señor que para que la iglesia entienda que Dios sirvamos, que Dios empiece a hacer milagros poderosos. Y yo le voy a decir una cosa, yo se lo voy a decir así, yo no necesito ver un milagro, ya vi muchos, pero yo no necesito ver un milagro para saber que el Dios que tengo es poderoso, que es sobrenatural. Pero si es la consecuencia con la que yo voy a meterme con Dios, entonces Dios va a manifestar su poder, para que usted comprenda que nuestro Dios es un Dios temible, poderoso, que cuando Él habla todo calla. Nos hace falta eso. Cultos de oración, endemoniados, siendo libres. Cultos de domingo, gente cayendo endemoniada en las bancas. Y nadie corría, nadie se asustaba. Había hermanos que tenían esa fe y ahí mismo caían y empezaban a reprender. Ahí es cuando se sabe quién realmente es un hijo de Dios y quién no. Porque los hijos de Dios no usan el nombre. Los hijos de Dios usan el poder que actúa en nosotros.
Los hijos de Dios entendemos que Jesús puso al diablo debajo de nuestros pies, porque es el lugar donde pertenece. Dijo el Señor: no tengan miedo, yo estoy con vosotros. Usted tiene el poder para poner las manos sobre un enfermo y ver la gloria de Dios. Porque el poder sobrenatural no es solo para un grupo, ni para los que van en un instituto. El poder de Dios incluso no es para los que pasan muchas horas orando. El poder de Dios es para los que creen. Para los que creen. ¿Cuántos creen que usted tiene el poder de Dios dentro de usted? Usted tiene que ponerlo en práctica. Ayer alguien me dijo: pastor, pero es que yo no sé hablar mucho. A veces no conozco tantos textos. Estoy como el Chapulín Colorado cuando decía los refranes que agarraba uno y terminaba con otro. Dice: pastor, a veces se me contrapean los textos y ya no sé ni lo que digo, pero yo siento orar por los enfermos. Hágalo, porque no necesita decir mucho más que en el nombre de Jesús. Y cuando usted empiece a poner las manos sobre los enfermos, usted va a sentir cómo el poder de Dios va a obrar a través de su vida. ¿Cuántos enfermos conoces? ¿Por qué aún oras por ellos? ¿Qué te detiene? Si Cristo está con nosotros, si su Espíritu está dentro de nosotros, ¿qué nos detiene? El amor de Jesús envuelto en compasión lo llevó a la cruz para morir por nuestros pecados, y no solo darnos nuestra salvación, sino también la sanidad de todas nuestras enfermedades. Actuar como Jesús es moverme a predicar el evangelio del arrepentimiento. Es tremendo ver a una persona que no conoce a Dios. Nunca, a veces saludamos a conocidos, porque no todos son amigos, ¿verdad? A veces usamos, lamentablemente aquí en México, a todos le decimos amigo. Es que es mi amigo, aunque ni hayas cruzado 5 minutos palabra, pero es conocido. Son conocidos. Pero a veces saludamos a conocidos y: mira, ¿cómo estás? Qué bueno. Y es todo. ¿Nunca te has puesto a pensar que si esa persona no acepta a Cristo, va a ir al infierno? Y te puedes imaginar qué sufrimiento hay ahí. Amén. ¿Sabían ustedes que Jesús miraba a todas las personas así? Por eso Jesús dijo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todo, cuando dicen vayan a todas las naciones, ese todo es todo. Así que cuando alguien tiene un corazón compasivo, no tiene que preguntarse: ¿iré o no iré? No, cuando alguien tiene un corazón como el de Cristo, siente tristeza del sufrimiento que ese hombre va a tener. Siente tristeza de lo que aquella jovencita va a sufrir en el infierno. En los últimos días, ¿cuántos intentos de suicidio ha habido aquí en Piedras? ¿Y cuántos lo lograron? Van varios. Y alguien estará pensando: sí, pastor, pero es que no podemos evitar las muertes. No, no se trata de evitar muertes. Se trata de evitar el castigo eterno. Yo miraba a una jovencita que se mató en su camioneta allá en Morelos. Venía altas de la noche, creo que venía borracha o algo así, una jovencita. Se miraba que era de dinero y se estrelló y se metió en una tienda, explotó la camioneta que traía y murió calcinada. Cuando eso le platicaba a mi esposa decía: qué muerte tan fea. Y digo: deja tú eso, ¿dónde está ahora? Cuando alguien tiene compasión, usted va a ir y decirle: Cristo te ama. Nos cuesta mucho decirle a alguien: Cristo te ama. Nos cuesta mucho quitarnos la pena y decir: yo no me imagino a Cristo apenado. Pues no voy a ir a la cruz porque me da mucha pena cargar la cruz. Jesús lo hizo con convicción, porque sabía que de ahí dependía nuestra salvación.
Y gloria a Dios, porque un día un hombre, una mujer llegó a su vida y llegó a la mía para decirnos: Cristo te ama. Gloria a Dios por ellos, los ha bendecido porque por ellos conocieron a Cristo. Ahora usted haga lo mismo con alguien más. Gracias a Dios porque esas personas que le hablaron de Cristo no sintieron pena. Ayer me estaba hablando un pastor que me invitó a dar una conferencia ayer. Y el pastor me decía: sabe, yo estaba en tal lugar, yo tenía como 18 años, yo le ayudaba al pastor fulano de tal, que sí conozco. Y me decía, de las asambleas de Dios, y me decía: le voy a contar una historia. Había un muchacho que su novia era aquí era de la iglesia de él. Yo estaba en la puerta, dice, yo tenía 18 años y a mí me pusieron en la puerta de estar recibiendo a la gente. Y yo miraba que ese muchacho venía, dejaba a la novia a la iglesia, a la escuela dominical, y se iba. Y cuando se acababa el culto, regresaba y ya nomás la esperaba y se iban. Así estuvo por meses, hasta que un día, dice, me paré en la mera entrada, y cuando vi que ella entró y que él estaba dejando, le dije: hombre, quédate. No le dije: Cristo te ama, no le dije esto, le dije: quédate, mira, pasa, el Señor puede hablarte a tu corazón, no pierdes el tiempo, de verdad. Y dice que aquel muchacho entró, y ese día Dios tocó su corazón. Y volteé y me dice: ¿sabe quién es, pastor? Y me dijo: Servando. Y dije: sí, ya sé quién es. Un joven que fue después líder juvenil de las asambleas de Dios a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y qué fue lo que hizo aquel hombre? Aquel pastor que ahora es pastor, que me dijo, solo le dijo a la persona: pasa, yo te invito. No tienes a alguien que le digas: te invito a la iglesia. No tienes que decirle tanto, porque el Señor se encarga de hacer todo lo demás cuando tú los traes aquí. Compasión por las almas. La gente se está muriendo, la gente está en ansiedad, la gente tiene pensamientos suicidas, y Dios espera que actuemos como Él. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme con los amenes porque los veo muy serios y eso. Número 3. Por misericordia decidió amar y no juzgar. Esto ya se va poniendo bueno. Por misericordia decidió amar y no juzgar. La crítica, el chisme, la murmuración son parte del diccionario y vocabulario de Satanás. Repito: chisme, murmuración, crítica y todo lo que se parezca no viene del diccionario de Dios, aparece en el diccionario del diablo. Amén. Mucha gente cristiana está imitando no a Dios, lamentablemente, por lo que hace y dice, está imitando más bien a Satanás. A Satanás. Peligro. Peligro. Hay un cantito muy hermoso de niños cuando yo estaba chiquito. Antes qué bonitos eran los coritos de niños, ¿verdad? Hoy ya son hasta en reggaetón. Y puro de Miel San Marcos, lo de los niños. Ahí están los niños. Pero antes había un coro bien bonito que en las EBDBs nos enseñaban hasta con ademanes. Si se saben esos ademanes, si algún día fueron a una de esas EBDBs, decía: cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está, ya todo mirará. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios ya todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Después voy a pasar a Deyanira para que haga los ademanes, porque ella sí se acuerda muy bien. Porque a Dios arriba está. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca le daremos cuentas a Dios. La Biblia enseña que Dios aborrece una boca llena de perversidad en su vocabulario.
No solamente es decir, ay, mira, este dijo maldiciones y hacemos de la maldición algo tan grande, pero también la crítica, el chisme, es algo que Dios aborrece. Algo que Dios no mira con agrado. Jesús nunca utilizó este vocabulario. Mateo capítulo 7, verso del 1 al 6. Mientras usted lo encuentra, no lo vamos a leer todo, yo voy a ir relatando el texto. Bueno, vamos a leer Mateo 7, sí, ese es el que sí vamos a leer. Perdón, 7 del 1 al 6. No juzguéis, está hablando Jesús, para que no seas, mire la ley. Mientras tú mantienes tu boca cerrada, Dios va a mantener callados a todos los demás. Amén. Pero cuando tú abres tu boca para juzgar, en ese momento Dios abre la boca de todos aquellos que también conocen cosas tuyas para juzgar. Porque lo que enseña este texto es que nadie está limpio. Amén. Que nadie puede decir yo no fallo. Dice la Biblia, hablando en los últimos, si me recuerdo si es Santiago, que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y mire lo que dice: no juzgues para que no seas, porque con el juicio con que juzgas también te van a juzgar, y con la medida con la que midas también te van a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, una pequeña falla o una falla menor, y no eches a ver la falla tan grande que tienes tú mismo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Miren qué palabra tan más fuerte. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, cuando yo quito ese corazón compasivo, me doy cuenta que ante la falla de mi hermano, yo no estoy para criticarlo y tumbarlo, estoy para levantarlo. Pero mientras yo no entienda este principio de compasión, no va a ser así. No deis lugar, no deis lo santo. Miren hasta dónde lleva el juicio, el juzgar a los demás. Es decir, todo lo que tú has ganado como hijo de Dios es como si se lo aventaras a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué tremendo! Dígale a la persona que está a su lado, dígaselo, mírelo, dígale: hermano, yo no estoy aquí para juzgar. Hermano, ahora dígale al que le dijeron: yo tampoco, porque oí que un hermano le dijo al otro: bueno, está muy bien. Qué bueno, me da gusto, felicidades. No estamos aquí para eso. En Juan 8 del 1 al 11, ese es el que vamos a mantener ahí. Hay una historia que me llama la atención. Iba Jesús y de pronto venía una turba, y me imagino, ya ve cuando anda esa gente haciendo escándalos en la calle y que vienen, ¿no los ha oído? Que de repente empiezan a quitar la paz, que se vienen todos grite y grite, y sobre todo cuando andan borrachos, es un alboroto tremendo. Y yo me imagino que estaba Jesús muy tranquilo hablando con alguien, y de pronto empiezo a oír mucho ruido, el polvadero donde venían todos bien aforados, bien indignados los religiosos, venían a mero adelante comandando el desfile, y traían entre ellos a una mujer arrastrando, y se la aventaron a Jesús. Jesús volteó y se le quedó viendo. Miren la expresión de los religiosos: la ley de Moisés dice que cuando alguien sea encontrado así, hay que apedrearlo. ¿Tú qué dices? Hay que matarla. Esperaban que Jesús decía: no, pues sí, la ley de Moisés así es, la ley así es, ni modo, hay que ponerle atención. Así que denme una piedra porque voy a empezar yo. Imagínense a Jesús así.
Y dice la Biblia que entre la insistencia de ellos, dice que Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir. Muchos teólogos dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de todos esos principales que venían a querer matar a aquella mujer. Porque alguien sabe que Jesús es omnisciente, todo lo sabe. A él no se le olvida nada, todo lo sabe. Y entonces Jesús estaba escribiendo, y así escribiendo, sin mirarlo. Los hombres ya traían las piedras, los hombres ya venían enfurecidos. La mujer estaba agachada, dice la Biblia, esperando la primer pedrada, llorando, afligida. Y Jesús, sin ver la cara de ellos, fíjense, escribiendo: el que esté libre de algún pecado, que aviente la primera piedra. Imagino que uno volteó y vio al sumo sacerdote y le dijo: no, pues el sumo sacerdote, pues por eso es el sumo sacerdote, el más religioso, el que conoce la ley, que la aviente primero. ¿A dónde? Échale ganas. Alabío, alabado. Y entonces el sumo sacerdote, con la expresión de, imagínense lo que han de haber visto todos cuando el sumo sacerdote tiró la piedra, o los religiosos principales tiraron la piedra y empezaron a hacerse para un lado. Y todo el mundo empezó a tirar la piedra, nomás se oía donde caían las piedras. Y la mujer, dice la Biblia, que Jesús seguía escribiendo. Y aquella mujer, dice que se levantó y miró aterrorizada, y empezó a mirar y no había nadie. Solo vio a un hombre con amor. Y le dijo: ¿dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están? Dijo ella: se han ido. Y Jesús les dijo: yo tampoco te juzgo. Vete, pero ya no peques. Así actúa Jesús. Y se espera que usted y yo actuemos igual. No que actúe con desprecio hacia su hermano que ha caído y que le ponga el dedo en la llaga y que le ponga el pie para que no se levante y que diga: qué bueno, se lo merece. No, Dios espera que seamos movidos en amor y compasión y decir: no importa. Primero, nosotros no somos quien llevamos a la gente a la vida eterna. Nosotros no fuimos a la cruz para morir por ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Solo un hermano que podemos agacharnos y decir: dame la mano y vamos a empezar de nuevo. Yo te ayudo. Así actúa Jesús. Así actúa Él. Alguien me dijo: sí, pastor, pero Jesús no batalló. Quiero decir algo antes de esto. El amor, el actuar como Jesús, nos lleva a perdonar. El perdonar para los hijos de Dios y discípulos de Dios no son una opción. Jesús dijo: hay que perdonar 70 veces 7. Y el 70 veces 7 no es numerología, decir el diario, no, está hablando. Escuche, como seres humanos batallamos, pero cuando la presencia del Espíritu Santo está en nosotros es mejor, es más fácil, porque no lo hacemos en nuestra perspectiva humana, lo hacemos con el amor y la compasión del Señor. Por eso Jesús dijo hasta 70 veces 7. Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Dice que el proceso fue en silencio, pero cuando estuvo en la cruz lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y alguien me dijo: pastor, sí, pero Jesús no batalló porque Él era el Hijo de Dios. Y yo le dije: pero un discípulo que imitó muy bien a Jesús era un humano, simple mortal como usted y como yo, y también lo hizo. Su nombre era Esteban. Y su historia aparece en Hechos capítulo 7. Ya voy a terminar con este texto.
Hechos capítulo 7. Todo el capítulo 7, que está larguísimo, habla sobre la defensa y la muerte de Esteban, pero los puntos principales están en el verso 55, que es el final. Él está hablando duro y le dice: duros de cerviz. Les está predicando y dice que los religiosos empezaron a crujir los dientes y se enojaron y lo sacaron de la ciudad para matarlo. Y mire lo que dice el 55. Pero Esteban, ¿lleno de qué? ¿Ven cómo es importante el Espíritu Santo para perdonar y es posible innecesario el Espíritu Santo para actuar como Jesús? Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y cuando estaba en la cruz dijo: los perdono. Ahora a él lo van a matar, y lo mataron, y actuó como Jesús porque estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Diga conmigo: quien está lleno del Espíritu ve la gloria de Dios. Y vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Quiero explicar algo rapidito. ¿Sabían que este punto marca la victoria absoluta de Cristo? Este pasaje. Si alguien cree que la victoria de Jesús fue en la cruz del Calvario, o hasta ahí fue no. En su resurrección, tampoco. Porque la victoria tenía que ser un ciclo completado. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a morir? ¿Dónde estaba? Estaba a la diestra del Padre, estaba en el trono. Ahí surgió todo. Ahí fue cuando le dijeron: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Bueno, cuando el Señor dice: ¿quién va a hacer esto? Y se sabe que es Jesús el que viene a redimir de pecado. Jesús estaba en el trono porque Él es desde antes que nosotros. Así que tuvo que empezar el proceso de venir, nacer como un humano, crecer como un humano, sufrir la tentación de un humano, y empezó a llegar, fue a su ministerio. Gracias, hijo. Fue a la cruz, murió, se hizo la expiación, resucitó, pero el ciclo terminaba cuando Él regresara a tomar su posición original. Amén. Después de su resurrección no se sabe, hasta que cuando están matando a Esteban, es Esteban al que se le da el honor y el privilegio de que vio una visión y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es decir, la seguridad de que Jesús resucitado, muerto y resucitado, está en el lugar que se merece, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado en la diestra de Dios. Esa fue la cachetada final al diablo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, imagínense, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, sí, de Pablo. Él estaba presente en el asesinato de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No fue la misma expresión de Jesús cuando entregó su espíritu en la cruz? Imitador. Y puesto de rodillas, miren, lo estaban apedreando y todavía con las piedras encima se hincó. ¡Qué tremendo! Y clamó a gran voz. No lo dijo quedito, no lo dijo susurrando, gritó y dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que viene siendo murió. Qué tremendo Esteban. No le dijo: Señor, júzgame, Señor, véngame.
Dale su pago por lo que me están haciendo. No, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado, es decir, el perdón. Así actúan los discípulos, así actúan quienes tienen al Espíritu, así actúan los que imitan a Jesús, así actúa la iglesia. Desempólvate. Desempolvémonos de una vida religiosa, de apariencias, y vamos a convertirnos en verdaderos discípulos. Y esto comienza cuando queremos ser como Jesús e imitarlo en su manera de actuar. Cristo viene pronto por una iglesia que aprendió a actuar por Él, como Él. Y todo empieza con la compasión. Amén. Empieza con la compasión. ¿Alguna vez has dado una bendición a alguien que lo necesita? ¿Le has dado de comer a alguien? ¿Has extendido su mano, tu mano? Cuando tú extiendes tu mano y la abres, escucha, mucha gente no recibe más de Dios porque la tiene cerrada. Pero cuando tú abres tu mano para decir ten, en ese momento Dios se encarga de poner más de lo que no tenías. ¿Cuántas veces te has detenido para juzgar a alguien o cuántas veces lo has hecho? Mejor actúa como Jesús antes que algo peor venga a nuestra vida. ¿Cuántas veces o a quién necesitas perdonar? ¿Cuántas veces no le has dicho a alguien del amor de Cristo por pena, por pereza, por falta de tiempo? ¿Cuántas personas han pasado y tú has callado? ¿Cuántos enfermos están esperando cerca de tu casa para que tú vayas? Y te voy a decir una cosa: cuando vayas por un enfermo, le digas, pues aquí ya vine. Diga su nombre y termine: vengo en el nombre de Jesús. Cuando David mató al Goliat, no dijo, soy David, el hijo de Isaí, y te voy a matar porque soy cuidador de ovejas y maté leones. No, así no le dijo. Le dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando usted vaya a hacer algo, diga, vengo en el nombre de Jesús, porque Él es el que te da la autoridad y te dio la autoridad para que en su nombre fueras a hacer las cosas que tienes que hacer. Ponte en pie, iglesia, por favor. Yo te voy a pedir que levantes tus manos y quiero pedirte que te concentres. Voy a agarrar un poco de tiempo para hacer ministraciones que creo que son necesarias. Ahí donde estás, si alguien necesita al Espíritu Santo, es momento que se lo pida y le diga, ven Espíritu Santo, porque ahí va a comenzar todo. Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, ven a mi vida, por favor. Espíritu Santo, ven a mi vida, te necesito. Quiero que habites en mí. Si alguien necesita decirle a Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, dígaselo. Si alguien necesita ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, quiero que vuelvas a ser el centro de mi vida, quiero que seas el Rey de mi corazón, quiero que seas mi Señor, dígaselo ahora. Porque ahora entiendo que todo empieza ahí. Ahora bien, toda la iglesia con sus manos levantadas al Señor, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéveme a compasión, genera en mí
el sentir que hubo en Cristo, el sentir de compasión de Cristo, ponlo en mí, por favor. Que ese espíritu que actuó en Jesús actúe en mí este día, esta tarde. Que la necesidad no sea pasada por desapercibida. Que yo pueda sentir como tú sientes. Que yo pueda ver lo que tú miras. En las necesidades físicas, materiales o espirituales de las personas, de mi familia y de las personas que me rodean. Yo ya no voy a ser más indiferente, no quiero ser. En lo poco que pueda tener, será lo mucho que tú necesitas para hacer algo. Con sus manos levantadas, quiero ministrar. Mire, baje sus manos, no abra los ojos, solo baje sus manos. ¿Alguien ha sentido la necesidad de orar por enfermos, pero se detiene en ocasiones, pero siente que necesita? Levante su mano. Ahora, levante su mano aquellos que dicen: yo sé que necesito orar por enfermos y necesitados, porque el poder de Dios actúa en mí. Levante su mano también, por favor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, mire el corazón. Todos fuimos llamados a hacer lo que tú hiciste. Desde el que tiene un día de convertido al que tiene años en el Evangelio, todos tenemos esa convicción. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que el poder que actúa en ti para sanar a los enfermos, el poder que actúa en ti sobrenatural para dar libertad a los cautivos de espíritus inmundos, ahora, Señor, actúe en nosotros. Y cuando nosotros pongamos nuestras manos sobre los enfermos, el milagro ocurra, el poder tuyo sea manifestado y sea visible a los ojos, porque creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios poderoso, en un Dios que para Él no hay nada imposible. Espíritu Santo, quita toda palabra ociosa de nuestros labios y pon la que es útil para edificar. Que des gracia a nuestros labios para hablar palabras que traigan vida a quienes nos escuchen, y que por nuestras palabras haga solo tu poder sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, hoy decidimos convertirnos en discípulos que imiten a su maestro. En el nombre de Jesús. Si alguien quiere decirle al Señor: yo voy a ser un discípulo tuyo, levante sus manos bien altas, que el Señor lo mire y le diga: Señor, hoy sello mi responsabilidad contigo. Sello este deseo de ser un discípulo que imite a su maestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir adelante. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús.